Nunca imaginé que después de criar a mis hijos con todo lo que tenía, con cada esfuerzo, cada desvelo, cada decisión difícil, el momento más duro no sería verlos irse de casa, sino verlos regresar solo cuando necesitaban algo, y no lo entendí de inmediato. No fue un golpe directo, fue algo que se fue formando poco a poco. Como una sensación incómoda que uno intenta ignorar porque no quiere aceptar lo que significa realmente. Mis hijos siempre fueron unidos entre ellos, al menos eso creía, y conmigo tenían esa relación que muchas madres describen como cercana, llamadas frecuentes, visitas los domingos. Conversaciones largas donde yo escuchaba más de lo que hablaba, porque así me acostumbré a estar, a sostener, a resolver, sin pedir demasiado a cambio. Porque cuando uno es madre aprende a encontrar satisfacción en el bienestar de los hijos, incluso si eso significa dejarse a uno mismo en segundo plano. Pero con el tiempo algo empezó a cambiar. Primero fueron detalles pequeños, llamadas que ya no eran para saber cómo estaba, sino para preguntar algo específico, favores, consultas. Mamá, ¿puedes ayudarme con esto, mamá? Necesito que me prestes algo, mamá, ¿tienes tiempo para? Y al principio no me molestó, porque ayudar es parte del amor. Pero hubo un momento en el que empecé a darme cuenta de que esas llamadas no venían acompañadas de un ¿cómo estás?, de un interés real por mí, eran directas, prácticas, casi urgentes, y terminaban tan rápido como empezaban. Las visitas también cambiaron, ya no eran esos domingos largos donde compartíamos comida y conversación, ahora eran visitas rápidas, con prisa, con un propósito claro, venían, resolvían lo que necesitaban, y se iban. Y yo me quedaba mirando la puerta cerrarse con una sensación difícil de explicar. No era enojo, no era tristeza completa, era algo más profundo, como una pregunta que no terminaba de formularse del todo. El momento que me hizo abrir los ojos fue una tarde cualquiera, una de esas tardes en las que el silencio pesa más de lo normal. Estaba sentada en la sala, con el teléfono en la mano, revisando mensajes antiguos, fotos. Pequeños recuerdos que uno guarda sin darse cuenta, y me di cuenta de algo que me dejó en silencio. Hacía semanas que ninguno de mis hijos me llamaba sin motivo, todas las conversaciones recientes tenían un propósito. Una necesidad, algo que resolver. Esa noche hablé con Dios, no con una oración bonita ni estructurada, hablé como se habla cuando uno ya no puede seguir ignorando lo que siente. Le dije que no entendía si esto era parte de la vida, si así funcionaban las cosas cuando los hijos crecen, o si había algo que yo no estaba viendo. Le pregunté si amar significaba aceptar ese tipo de relación, donde uno está disponible siempre, pero no necesariamente presente en el corazón del otro. No recibí una respuesta clara, pero sí sentí algo cambiar dentro de mí, una especie de claridad que no llega con ruido, sino con silencio, y al día siguiente tomé una decisión que no fue impulsiva, fue tranquila, firme. Decidí observar más y reaccionar menos, dejar de llenar los espacios, dejar que las cosas se mostraran tal como eran. Pasaron unos días y uno de mis hijos llamó, necesitaba dinero. No era la primera vez, pero esta vez fue diferente, no por lo que pedía, sino por cómo lo pedía, rápido, directo, sin rodeos, como si fuera algo esperado. Como si mi respuesta ya estuviera definida antes de que yo dijera una sola palabra. Lo escuché en silencio, dejé que terminara, y en lugar de responder de inmediato, le hice una pregunta simple: ¿cómo estás? Hubo un silencio al otro lado de la línea, corto, pero incómodo. Respondió algo rápido, superficial, y volvió al tema principal, como si esa pregunta hubiera sido solo una interrupción. Fue en ese momento cuando entendí algo que me dolió pero también me despertó. Mis hijos no eran malos, no eran ingratos en esencia, pero se habían acostumbrado a una dinámica donde yo siempre estaba, siempre resolvía. Siempre daba, sin poner límites, y cuando uno no pone límites, los demás no los inventan por ti. No respondí de la forma en que siempre lo hacía, no dije que sí de inmediato, no busqué una solución automática, le dije que necesitaba pensarlo, que no podía responder en ese momento. Y su reacción fue lo que terminó de confirmar todo: sorpresa, incomodidad, una leve presión disfrazada de insistencia, pero me mantuve firme, no por castigar, sino por respetarme. Los días siguientes fueron diferentes, no solo por la distancia que ya existía, sino por cómo yo la estaba viviendo. Dejé de esperar ciertas cosas, dejé de justificar lo que sentía, y empecé a hacer algo que había olvidado. Vivir mi propia vida sin estar pendiente de cuando alguien me iba a necesitar. Volví a retomar actividades que había dejado, a hablar con personas que no veía hace tiempo,
a salir sin sentir que estaba descuidando algo, y en ese proceso entendí algo que nunca me enseñaron directamente, pero que debería ser evidente: ser madre no significa dejar de ser persona. Unos días después, otro de mis hijos vino a la casa, esta vez no por dinero, sino por ayuda con un problema personal, y la conversación fue distinta, no porque él hubiera cambiado de inmediato, sino porque yo ya no estaba en el mismo lugar. Lo escuché, pero no me hice cargo de todo, no intenté resolver su vida, solo acompañé, y cuando se fue, sentí algo nuevo, no vacío, no agotamiento, sino equilibrio. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar, no de forma mágica, no de un día para otro, pero sí de manera real. Mis hijos empezaron a notar que algo era distinto, que yo ya no respondía igual, que no estaba disponible en todo momento, y eso generó preguntas, conversaciones, algunas incómodas, pero necesarias. Un día, en medio de una de esas conversaciones, uno de ellos me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo que pensaba que yo siempre iba a estar ahí de la misma manera, que nunca imaginó que necesitaba algo diferente. Y en ese momento entendí que muchas veces no es maldad, es costumbre. Le dije algo que había aprendido en ese proceso: que yo siempre iba a estar, pero no de cualquier forma, que el amor no desaparece, pero sí cambia cuando uno aprende a respetarse, que ayudar no significa desaparecer, y que estar para otros también implica estar para uno mismo. Hoy sigo siendo madre, sigo amando a mis hijos con todo lo que soy, pero ya no desde el sacrificio silencioso que se normaliza, sino desde un lugar más sano, más consciente, donde doy, pero también recibo, donde escucho, pero también hablo, donde estoy, pero no me pierdo. Y hay algo que quiero que tú también te preguntes después de escuchar esto: ¿realmente te valoran menos, o simplemente nunca enseñaste cómo debían valorarte? Porque a veces el problema no es lo que los demás hacen, es lo que nosotros permitimos sin darnos cuenta. Si esta historia te hizo reflexionar, si en algún momento sentiste que hablaba de algo que estás viviendo, te invito a que apoyes este contenido, suscríbete, dale like y comparte. Porque hay muchas personas que viven esto en silencio creyendo que es normal darlo todo y no recibir nada, y no lo es. Cada comentario me recuerda que estas historias no son solo mías, sino de muchos corazones que necesitan ser escuchados. Y si quieres formar parte de este espacio donde aprendemos, reflexionamos y sanamos juntos, puedes apoyar el canal suscribiéndote y siendo parte de esta comunidad. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima historia, con el corazón de una madre que entendió que siempre hay tiempo para abrir los ojos.